Amados hermanos del grupo Edificados en la Palabra y amigos que nos escuchan cada día por este medio, les saludo en el amor del Señor, su hermano en Cristo Jesús, David Meléndez Pérez, desde México. Paz a vosotros. Y continuando, mis amados hermanos, con el eslogan Mateo, el Evangelio eclesiástico y didáctico en esta novena semana, y con el subtema la defensa del Mesías dado a sus opositores. Y el tema que nos ocupa el día de hoy, a mis amados hermanos, tiene como título Defensa número 6. La respuesta del Mesías a una generación mala o apóstata. Y para tal efecto vamos a tener la lectura bíblica de Mateo 12, del verso 38 al 45. Y como se ha estado viendo a través de estos días, el libro de Mateo, o Mateo continúa narrando todos los sucesos de este capítulo, sucesos que tuvieron en un solo día, en un día muy crucial en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, porque era seguido por sus oponentes, sus adversarios. Y el texto que nos ocupa es del verso 38 al verso 45 de Mateo 12, y que me permito dar lectura en este momento. Dice así de la palabra del Señor: Entonces algunos de los escribas y fariseos dijeron a Jesús: Maestro, queremos ver una señal de parte tuya. Pero él respondió: Una generación perversa y adúltera demanda señal, y ninguna señal se les dará, sino la señal de Jonás el profeta. Porque como estuvo Jonás en el vientre del monstruo marino 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Los hombres de Nínive se levantarán con esta generación en el juicio y la condenarán, porque ellos se arrepintieron con la predicación de Jonás. Y miren, algo más grande que Jonás está aquí. La reina del sur se levantará con esta generación en el juicio y la condenará, porque ella vino desde los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y miren, algo más grande que Salomón está aquí. Verso 43. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, pasa por lugares áridos, buscando descanso, y no lo halla. Entonces dice: Volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la encuentre desocupada, barrida y arreglada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus más depravados que él, y entrando moran allí, y el estado final de aquel hombre resulta peor que el primero. Así será también con esta generación perversa. Amén. Amados hermanos, mis queridos hermanos del grupo Edificados de la Palabra, y amigos que nos escuchan todos estos días, del cual me alegro y me complazco con ustedes, deseo hacer una pregunta a cada uno de ustedes. Y la pregunta es: ¿quién no desea que lo traten bien? Yo creo que la respuesta sería, por decir primeramente, yo, o a mí, mi hermano. Yo también, hermano. La verdad, hay un dicho, mis queridos hermanos, que dice: trata a los demás como querrías que te trataran a ti. Y eso fue tomado de lo que dice Mateo 7:12, parafraseándolo, porque el verso dice: todo lo que quieras que los demás hagan con vosotros, hacedlo también vosotros. Ante este dicho, mis hermanos, todos desearíamos que seamos tratados siempre con respeto, con cortesía, con amabilidad. En la mente de todo ser humano, así como la suya y la mía, se tienen el deseo de ser especial y ser tratado de manera diferente, pero con respeto. Y este deseo puede ser bueno o malo, mis hermanos. La diferencia se encuentra en lo que hay en el corazón del hombre.
No sé si usted ha escuchado esta frase popular que dice: un buen hombre, al principio, te tratará como él quiere ser tratado, y luego te tratará como lo trataste a él. Y esto es precisamente, mis amados hermanos, lo que Jesús hizo con los fariseos y saduceos y escribas. Los principales líderes judíos fueron tratados por Jesús como una generación perversa y adúltera. En esta mañana vamos a reflexionar, mi hermano, usted y yo, cómo Jesús responde a la oposición de los líderes religiosos de los judíos, el cual sigue en un punto o en su punto más álgido. El día de ayer escuchamos cómo los líderes religiosos que habían seguido a Jesús para recoger elementos en contra suya para acusarlo, fueron derrotados por Jesús. Ahora, en los versos que leímos, los escribas y los fariseos vuelven a buscar la ocasión de atrapar a Jesús en alguna palabra u obra. Bien, vamos a desglosar parte por parte en esta reflexión, el versos 38-40, que ya leímos. Como ustedes saben, mis hermanos, era característico de los judíos el de pedir señales y milagros, principalmente de los que pretendían ser mensajeros de Dios. Y la razón es porque así era su religión, una religión que había sido dada por Dios mismo y establecida por hechos milagrosos efectuados por los profetas y por el mismo Dios. Voy a citar dos ejemplos nada más. Uno se encuentra en Éxodo 14, del 1 al 9. Solo voy a leer una parte. Dice: Moisés respondió y dijo: ¿y si no me creen, ni escuchan mi voz? Porque quizá digan: ¿no se te ha parecido el Señor? Y el Señor le dijo: ¿qué es eso que tienes en la mano? Y él respondió: una vara. Entonces él dijo: echa en tierra. Y le echó en tierra y se convirtió en una serpiente, y Moisés huyó de ella. Pero el Señor dijo a Moisés: extiende tu mano y agárrala por la cola. Y él extendió la mano y la agarró y se volvió vara en su mano. Por esto te creerán que se te ha aparecido el Señor, el Dios de sus padres, y el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y otro texto que es conocido también por ustedes como una señal del arco iris, ustedes lo recordarán, es un recordatorio que Dios nos da a toda la humanidad que no habrá otro diluvio universal. Bien, luego entonces el verso 38, como ya lo leímos, dice: algunos de los escribas y fariseos dijeron a Jesús: Maestro, queremos ver señal de parte tuya. Se acercaron a Jesús estos hombres con mucho respeto, porque al decirles rabí, que quiere decir maestro, le dijeron: queremos ver señal de parte tuya. Esos hombres ya habían seguido a Jesús y ya lo odiaban, e hipócritamente le dijeron maestro, conforme la palabra dice, que también podemos verlo en Lucas 11:16, muéstranos una señal tuya, dando a entender, hermanos, que ninguna de las obras de sanidad que Jesús hasta ahí había hecho, no creían. Piensan que esto fue por otra obra. Ahora yo les hago pensar a ustedes, ¿qué acaba de suceder? Ya lo vimos ayer, el día del verso 22. Jesús sanó a un hombre ciego, mudo, oprimido por un demonio, dejándolo ver a él, hablar. Esa es una señal que Jesús les da a ellos, una señal tan significativa que la gente lo consideraba el Mesías prometido. Jesús ha estado realizando todo tipo de milagros como el que acabo de leer y otros más, porque Él ha tenido compasión, Él ha tenido el amor y la gracia por los pobres pecadores que están perdidos
y para demostrar por medio del poder del Espíritu Santo que está en él, llevaba a cabo estos milagros y esas sanaciones. Pero para los fariseos, para los escribas, no era suficiente lo que había hecho. Ellos pedían señal, ellos pedían una señal del cielo, como dice Lucas 11:16. Esta expresión quiere decir alguna señal de naturaleza inmediata y decisiva para mostrar que sus milagros no fuesen reales, sino que sus milagros no provenían de arriba, sino de abajo, o sea, del infierno. Como leímos el verso 24 en la reflexión de ayer, no expulsa a los demonios, sino por Belcebú, el príncipe de los demonios. Tan grave era la incredulidad de estos que querían ver una señal como el abrir el mar rojo, ver la nube que estaba sobre el pueblo, ver el maná. Estaban ciegos, amados hermanos. Por eso Jesús les responde y les dijo: una generación perversa y adúltera demanda señal, y ninguna señal se les dará, sino la señal de Jonás, el profeta, porque como estuvo Jonás en el vientre del monstruo marino 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Es claro, amados hermanos, por las palabras generación mala y adúltera, que el Señor se está dirigiendo no solamente a los fariseos y escribas, sino también a sus seguidores. La intención de que ellos tenían era de no creer por una señal. Lo que ellos realmente trataban era de hacerles caer en una trampa a Jesús para acusarle. En el fondo, la petición de ellos era insultante e insolente. Estos hombres le podíamos llamar apóstatas, porque iban detrás de dioses falsos y de señales. Al buscar señal alguna, estaban cometiendo un adulterio espiritual en lugar de buscar al Dios verdadero, al Dios de amor, al Dios de compasión y al Dios de la gracia. Y quiero abrir un paréntesis, hermano. Este paréntesis por aclarar algo. Tristemente, esto es una realidad de nuestra época actual. Los hombres actuales buscan señales, buscan obras, buscan pruebas de una existencia real de Dios y se esmeran en buscarlos y también de su Hijo Jesucristo. Claman que a Dios haga algo, que dé una señal que les haga creer, y si lo hacen, prometen servirles como condición. Amados hermanos, Dios no obra en base a señales. Dios obra en base a la fe y al amor. Él desea que los hombres crean en Él por medio de su palabra, que crean en su Hijo Jesucristo, que fue enviado a salvar a la humanidad, salvarlos del pecado y con la promesa de la vida eterna, para todo aquel que acepte a Jesucristo como su único y suficiente Salvador y pueda ser llamado Hijo de Dios, como dice Juan 1:12. Dice el texto: ninguna señal se les dará, sino la señal de Jonás el profeta. Amados hermanos y amigos que me escuchan, la señal de Jonás señalaba a la resurrección de Jesús, la resurrección de la gran prueba que Jesús es el Mesías, que es el Salvador del mundo. La señal de Jonás era una señal de arrepentimiento y juicio. Una breve comparación de los ninivitas y los escribas y fariseos a través de esa señal que pedían. El mensaje de Jonás, dado por un ser humano como usted y como yo, con sus características de él, como su egoísmo, su rebeldía y enojo y desobediencia, fue llamado aún así por Dios para una misión: dar un mensaje de arrepentimiento a un pueblo lleno de maldad y pecado y de idólatra. Fíjese, un mensaje de arrepentimiento a un pueblo lleno de maldad y de pecado e idólatra. Era un pueblo cruel. La Escritura narra que Jonás recorrió la ciudad en un día.
pregonando nada más y nada menos que esas palabras: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Los ninivitas creyeron a la palabra de Jonás y se arrepintieron y se levantaron al día, y la palabra dice, y se levantarán el día del juicio como testigos de cómo un pueblo puede volverse de la maldad de Dios, amados hermanos. El mensaje de Jesucristo, el mensaje de arrepentimiento dado por Jesús, el Hijo de Dios, mismo quien les habló en repetidas ocasiones, como dice la Escritura en Juan 1:11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y también, como dice Mateo 4:17, desde entonces Jesús comenzó a predicar: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. A diferencia de los ninivitas, los escribas y fariseos y sus seguidores no le creyeron y tampoco se arrepintieron, haciendo las palabras como dice Juan 12:37, pero aunque habían hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Punto 3. Es importante mencionar, amados hermanos, que el arrepentimiento de los ninivitas será usado como testimonio en el día del juicio. No hay mayor ejemplo, mi hermano, que este pueblo que se haya vuelto a Dios en un sincero y verdadero arrepentimiento al escuchar el mensaje de Dios. Cabe una pregunta aquí. La pregunta sería: ¿hay un impedimento en la actualidad para arrepentirse? Repito la pregunta. ¿Usted cree que hay un impedimento en la actualidad para arrepentirse? El arrepentimiento de los ninivitas, amados hermanos, deja a todo ser humano sin excusa para que cualquiera pueda volverse a Dios. No importa qué tanta maldad pueda tener o pueda haber tenido, con solo el hecho de escuchar el Evangelio y aceptar a Jesucristo como su Salvador para perdón de pecados y vida eterna, lo justifica, amados hermanos. Así que no hay pretexto. Dice Romanos 9:13, de 9 al 13, dice: con tu boca reconoces a Jesús como Señor y con tu corazón crees que Dios lo resucitó y alcanzarás la salvación. Pues con el corazón se cree para alcanzar la justicia y con la boca se reconoce a Jesucristo para alcanzar salvación. Y en el libro de los Hechos nos dice: por tanto, arrepiéntanse y conviértanse para que sus pecados sean borrados, a fin que tiempos de alivio vengan a la presencia del Señor. Amén. Hechos 3:19. Como ven, amados hermanos, sus fariseos y escribas no reconocieron esto. Y todavía Jesús les dice, al lado de los ninivitas, como un ejemplo que debía avergonzar a los fariseos, está la reina del sur, llamada la reina de Sabá. Yo le invito a que usted vea Primera de Reyes del 1 al 13 y Segunda de Crónicas del 1 al 9. Dice el Mateo 12, verso 42. En el juicio, la reina del sur se levantará contra esta generación y la condenará, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí hay alguien que es más grande que Salomón. La reina de Sabá era una mujer que vivió, como ustedes, en un mundo de hombres, en la que la mujer era tratada como un objeto y propiedad usada para los hombres. No importando esos prejuicios, ella era la reina de una región que actualmente, si me permiten, se conoce como Yemen. Ella dejó sus obligaciones como mandataria que tenía que cumplir y viajó varios kilómetros. Hay algunos comentaristas que dicen que caminó más de 2000 kilómetros con el solo hecho de buscar a ese hombre que había escuchado que había tenido una fama de una gran sabiduría y que tenía esa sabiduría
el poder conocer la verdad, librando muchos obstáculos, llevando muchos peligros que conlleva un viaje, todo eso con la finalidad de confirmar que el rey Salomón era realmente tan sabio como se decía. Sin duda alguna, también esta búsqueda de la reina de Sabá será usada como testimonio en el día del juicio y como un ejemplo para cualquier ser humano en la búsqueda de la verdad, que lo lleva a hacerlo con perseverancia, superando problemas y dificultades para encontrar esa verdad. Hoy, mi amado hermano que me escuchas, hoy te dice el Señor esta mañana, pero desde allí buscarás al Señor tu Dios y lo hallarás si lo buscas con todo tu corazón y con toda tu alma. Deuteronomio 4:29. Y Jesús te dice en esta mañana también, entonces Jesús dijo a los judíos que habían creído en él, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Amén. Juan 8:31-32. Cristo afirma ser más grande que Jonás como profeta y superior a Salomón. Y afirma también, amados hermanos, que los hombres deben buscar y encontrar esa verdad, porque no hay excusa alguna para encontrar a Jesús. Le reitero, no hay excusa alguna, porque el propio Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. Juan nos recuerda, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 1:14. Así que, mi amado hermano, mi amada hermana, si quiere conocer a Dios, requiere de una búsqueda diligente, y no pasa por alto el ejemplo del rey del sur, que pasó por muchas dificultades para buscar a Salomón y le compartiera la verdad. Así también usted, es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos 11:6. Jesús inmediatamente pasa a narrar otra parábola, como lo hizo en el verso 29, en los versos 43 y 45 que ya leímos. Aquí Jesús nos cuenta esta parábola en la cual Jesús compara a la nación judía o a esa generación que vivía en ese momento como un hombre poseído por Satanás. Los judíos llevaban una religión reformada, pero falsa, mis hermanos, falsa por sus líderes escribas y fariseos, porque no había una regeneración interna. Por decirlo de esta manera, los judíos regresaron del cautiverio limpios de su pecado de idolatría. La casa, la nación, había sido barrida, pero todavía estaba vacía. Tenían religión, sí, efectivamente, y una moralidad externa, pero sus corazones estaban vacíos y su religión estaba hueca, vana. Por ese motivo, Satanás pudo volver a entrar en la casa con otros pecados, y el estado posterior de la nación fue peor que el primero. En el Antiguo Testamento, mis hermanos, narran que los judíos adoraron ídolos. Los evangelios nos narran que los judíos mataron a su propio Mesías. Por eso Jesús les dice, y nos dice a nosotros, el hombre continuamente practica el anhelo de regresar a hacer el mal, porque Satanás le incita a hacerlo. Y ese espíritu de maldad que vivía allí estaba cómodo y se sentía seguro. Y el espíritu malo decía, regresaré a lo que siempre me pareció tan bueno y que me gustó tanto y que me hizo sentir tan bien. Así que, amados hermanos, ustedes pueden intentar el dejar de hacer ciertas cosas pecaminosas, pero no significa y no los convertirán en un verdadero cristiano. ¿Por qué?
Porque muchas personas recurren a una reforma personal, prometiéndose y prometiendo cambiar su manera de ser, su estilo de vida, dejando su vida desocupada, comparándolo a la parábola, nos dice una vida desocupada y vacía y arreglada. Cristo vino para deshacer las obras del diablo. Recuerden ustedes, como dice 1 de Juan 3:8. Pero, como la casa está vacía, como de la parábola, a la cual regresan los espíritus del mal, esa casa sigue perteneciendo al mal. Aunque el hombre haga su reforma, esa reforma trae muerte y destrucción. Pero hay algo. Si usted no hay regeneración en su vida, no hay libertad. Recuerde usted, amado hermano, que no es el cambio externo, sino la transformación y regeneración interna del corazón del hombre, es llevar el corazón humano con Cristo mismo, con acciones del amor cristiano. Así que, amados hermanos, yo los invito que no dejen la casa vacía. Al ser purificada el espíritu inmundo, el corazón está limpio. Pero no los deje vacío, amados hermanos. Deje que Jesús habite en él como un ocupante permanente del corazón. Yo le invito a que lean, escuchen, estudien y obedezcan la palabra de Dios. Recuerde que el mal existe y que puede regresar, porque no puede ser destruido o no puede ser eliminado en esta vida, sino hasta que regrese nuestro Señor Jesucristo. Entre tanto, no se suelte de la mano de Dios, porque nuestra mente y cuerpo son frágiles, llenos de imperfecciones y en ocasiones desfallecemos. Pero si ponemos nuestra mirada en Dios, recibimos fortaleza y el Señor nos acompaña y va delante de nosotros. No temas, porque yo estoy contigo, y no te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. Isaías 41:10. Así que, amados hermanos, Dios, nuestro Señor Jesucristo, es nuestra fortaleza en todo momento y tenemos que confiar en Él. Que la paz de Dios quede con todos ustedes, mis amados hermanos. Se despide de ustedes su hermano en Cristo Jesús, David Meléndez Pérez, desde México. Paz a vosotros.